de 20 a 21 horas, la noche comienza acá, en Siempre con Vos, la conversación de la noche. Muy buenas noches, buen lunes, buen comienzo de semana de mayo. Así que vamos a poner todas las pilas. El sábado, como dijo nuestro climatólogo, podríamos decir, nuestro chico de clima, Nico, hizo un frío terrible. Mucho frío. Así que calculo que todo el mundo ha prendido calefactores, estufa, losa radiante, lo que tengas, porque la verdad, frío. El domingo ya empezó a salir el sol y los sanjuaninos, cuando sale el sol, sentimos que es distinto el día. Tiene otra onda, 16 grados hacen ahora, así que buenas noches, Colo, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal, Angie? ¿Todo bien? ¿Llegaste un poquito agitada? Un poquito, ahí está. Un poquito, tal vez. Me parece que he corrido un poquito. 16.4, algo nublado. Vamos a ver cómo está, si tenemos el pronóstico extendido, nos va a decir Vane, cómo va a estar para mañana. Ahí tenemos martes, mirá, mínima 2, máxima 17. El miércoles, digo que va a estar fresquito porque el miércoles y jueves la máxima es 16. Así que va a estar bastante fresquito. No va a faltar la otra banqueta, frío. Pero bueno, en realidad nos quejábamos antes del calor y ahora decimos que nos quejamos del frío. Pero bueno, acuérdate que hoy es lunes de queja. Así que ¿cómo es hoy? Hoy es lunes sin filtro. Así es, Angie, hoy es lunes sin filtro. Hoy nos quejamos, hoy venimos con ganas, venimos anotando las quejas del fin de semana, de la semana pasada, tal vez de hace unos 10 años atrás. ¿Por qué no? Tráete una banquetita y buscate la vida, así te venís conmigo acá. Bueno, dale. Vamos anotando las quejas, ¿sí? De a poco por ahí para largarlas justo el día de hoy del lunes sin filtro. Lunes sin filtro, tal cual. Así que, ¿a qué teléfono la gente nos manda las quejas de hoy? Nos pueden enviar su mensajito al 264-411-9696. Ahí nos pueden enviar su mensajito, sus quejas. Vamos a tener... yo creo que este es el segmento que más nos moviliza a nosotros. ¿Viste que además dice Vane que vos tenés retorno? ¿No la escuchás? No tengo retorno. Dice que nos vemos hermosas las dos de negro. Se vino muy bonita, Colo, me encanta. Vos igual. Bueno, yo le mando un beso gigante a Emi, que me vistió. Esto fíjate que es con Dipure. Entonces como que te da volumen, es una pollera de cuero y da volumen. Y digamos, ya polerita, con transparencias, se la presto, vale la pollera de cuero para el fin de semana, pero sí, el Dipure es como que es elegante, depende con qué lo acompañás. Si lo acompañás con cuero lo levantás más, si te pones un jean y zapatillas también va, porque la verdad que a mí lo que me gusta de la ropa es que podés usar para distintos momentos, y usted se me viene encuerada. Sí, con un pantaloncito engomado, botitas, una camisita discreta. Sí, camisita. Pero el lápiz labial no alcanzamos a ponernos porque Colo, si algo que la caracteriza todos los días es el rojo furioso de sus labios. No alcanzamos hoy. No, porque lleva un proceso el labial, justamente. Decímelo a mí, te juro que sí. Sí, lleva todo un proceso. Porque no es solamente el labial así, no, me pongo tinta, después ahí viene el otro labial y después el gloss. Ojo, pará, y te delineás, porque también el rojo tenés que delinearte, porque si te pintas... Hay veces que sí. Claro, pues si te pintas un poquito fuera del labio, ya se nota. Sí. Así que, eso para que sepan los varones, porque yo le digo, Nico vienes, se viste así nomás, uno tiene que pensar que no repetir el outfit, combinar, que el lápiz labial, digamos, vaya con el tono, que las botas o los zapatos. O sea, uno tiene que pensar muchas cosas cuando se viste. Totalmente, así que lleva su tiempo. Sí, bueno, entonces estamos, lunes de queja. ¿De qué nos quejamos hoy? Mira, yo me quejo justamente de lo que venías diciendo recién, del frío. No soporto el frío. Llega un punto que la verdad que yo siempre digo algo, y esto, la gente que me conoce me va a dar la razón, me va a dar la derecha. Yo siempre digo que no soy friolenta, yo soy frío rápida. A mí me da mucho frío inmediatamente. Listo, yo me destemplo inmediatamente. Sí, así que yo no soy friolenta, yo soy frío rápida. O sea que el sábado no saliste. No, ¿puedes creer que no? Sí. No salí. Yo le dije, hace mucho frío. Yo le dije a Cami, no te dejo salir hoy, hace mucho frío. Ok, mami, me dijo porque no tenía planes, claramente, pero digo, y ahí sabes que se nota la edad. Cuando son adolescentes, 17, 18 años, salen con mini, no tienen frío, con musculosa en invierno, que uno dice, pero la madre lo habrá visto salir, porque si las madres los vemos salir, no los dejamos en esas condiciones. A las chicas sobre todo por el frío, pero sí, es cuando se empiezan a poner grandes, ya empiezan a sentir el frío. Sí. Yo me quejo, ¿sabes de qué me molesta terriblemente? Los audios largos.
Ay, qué problema. Te juro, primero que no me gusta escucharlos en dos, porque es como que no... A mí me gusta escuchar la voz de la persona. Pero además esas personas que te largan un audio de 1 minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, me parece que abusan de tu tiempo. Si quieren, llámame por teléfono. Una Yo quiero una llamadita, charla, claro. entonces, donde definimos, y no que me estés mandando audios y audios y audios. Y esas peleas o discusiones con alguna, digamos, con alguien que te mande... No, yo directamente no contesto. Y otra cosa, con las personas que no conozco, yo no les mando audio. Para mí es una regla de respeto hacia el otro. Si yo no te conozco, te mando un mensaje de Un WhatsApp mensajito escrito. Claro. Y si te mando escrito, espera que me mandes escrito. Claro. Cosa no que te yo responda lo con puedo audio. ver en cualquier momento en un audio que encima mirás y decís 2 minutos y medio, en serio. Vos, Cato, ¿de qué te quejas hoy? Ah, Cato se nos durmió. No, está en Narnia, Cato. ¡Cato! ¿De qué? ¿De qué? Ah, ok. Entonces, Fer, contanos de qué te quejas hoy. ¿Lunes de qué? Sí. Oh, ¿viste? Tampoco le gusta el frío. Claro, no tiene la bolsa de agua caliente. Pero, Cato, bolsa de agua caliente denota la edad, ¿entendés? Los chicos chiquitos no van a entender de qué estás hablando. Mirá, te paso un tip, Cato, para cuando te vas a dormir. Te paso un tip. Vos agarrás, si tenés alguna mantita de plush, datazo. Este es un Datazo, datazo infalible. A ver. Plena noche fría, vos agarrás una mantita de plush y te haces un canelón. Ahí. Te ensobras en la mantita de plush. Eso, vos agarrás la cama normal, ¿cierto? Sí. Siempre la sabanita, la de abajo, tú que la de arriba. Pero vos en vez de meterte entre las sábanas, Sí. no, te metes adentro de esa colchita y después te metes toda la sábana, toda la colcha encima que quieras. Pero esa no falla. Pero No pasa. la viste, Y la te bolsa diste se te cuenta. puede La pinchar. bolsa no. Fer, ¿de qué te quejas hoy vos? Ah, no tener ¿Viste? tele, no Eso para mí, la tele en la habitación es fundamental. Te digo la verdad, o sea, ver tele tapadito a mí me encanta. O sea, que te doy la derecha. De hecho, para mí el plan de invierno es ese, ver series en la cama, bien abrigadita. Vane, ¿de qué te quejas hoy? ¿Qué dirá? Yo no escucho nada. Yo no te, a mí no me mira porque yo no tengo Es que te retorno. juro que yo quedo en una dada. No le gusta que la llamen por teléfono. Vane, te estoy buscando candidato. Mirá si alguien te escucha. O sea, ¿de qué manera tiene que comunicarse con vos, Vane? Vía WhatsApp. ¿Escrito? Escrito. Ah, bien. Mail. Acá dice Fer que si no Messenger. por mail. Ok, entonces para cualquier persona que quiera contactar a Vane, siempre es por mensaje de WhatsApp escrito. La nena. Y si no, mandan el mensajito y ya está. ¿Le ha llegado? 411 9696. Ahí está. Dice que le ha llegado un mensaje de una admiradora, Vane. Ah, sí, esta mañana. Esta mañana. Contame, Sí, contame. te cuento, resulta, ya acontece y resulta y resalta Sí. que esta mañana llega un mensajito en vivo en uno de los programas de media mañana. Mirá vos. Y resulta que decían en el mensajito, que, por favor, díganme quién es la mujer tan linda que ingresó al canal vestida de verde irlandés. Ah, no, eso fue mucho detalle. Demasiado detalle. Eso fue un montón. Eso Y fue es un más, montón. dijo de saco verde irlandés. Y la persona que había ingresado a este canal con saco verde irlandés fue Vanessa. Era Vane, me encantó. Pará, y no seguiste ahí porque está bueno a ver el contacto. Y el contacto estaba ahí. Nosotros le dijimos, está a disposición. Decirle que Usted decida. nos dé el nombre y lo stalkeamos. Y capaz que nos está viendo, está escuchando ahora algo ahí. ¿Y no te estamos dio haciendo compañía. ¿Y no te dio un nombre? No, no largó nada. No dijo nada. Bueno, a ver, Solamente que es un admirador. admirador de Vane, queremos mensaje acá en Siempre con Vos y te vamos a stalkear. Queremos saber las redes, queremos conocer un poquito de vos. Así que me gustó esa. Bueno, ¿por qué bien, no? bien, Vane. Vamos, viste que, ¿sabes qué? Esto levantó mucho desde que se enteraron que Vane pertenece a Raya. Claro. ¿Entendés? Que ¿Viste? Ahí está. no todos tienen este perfil. Pará que falta la queja del señor director. A ver, ¿cuál será la queja? El frío extremo del señor director, Gonzalo, pero también sabes que me dicen por ahí que le gusta el aire acondicionado muy fuerte en su cubículo. Ay, Entonces yo tengo acá algunos integrantes del equipo que cuando suben dice que se congelan, que le sale un mito por la boca y el señor director está con su busito liviano y parece que a Vane eso tampoco le gusta mucho. No, esa Porque me está parece muy que ahí, ¿viste? La encamperada. otra queja para anotar. ¿Sí? Sí. Así que tenemos la queja. Doy fe. Vamos a quemarlo, Gonzo. Sí, Gonzo. Hace mucho frío ahí. Hace frío. Vamos a abrir nuestra línea de WhatsApp para que nos mandes tu queja, y catarsis. Hoy es un lunes donde es como si fuéramos tu psicólogo gratis.
Entonces nos contás qué te molesta, qué te molestó el fin de semana, qué es lo que no querés que la gente haga. Tu marido, tus hijos, tu jefe, tu jefa, lo que sea. Así que, ¿a qué número, Colo, nos mandan? Al 264-411-9696. Muchísimas gracias. Un placer. Nosotros empezamos ya con las noticias y como siempre miramos qué pasa en el mundo. La mirada está puesta claramente en Bolivia, donde hay justamente Bolivia está en llamas, y no metafóricamente, los caminos cortados, las ciudades sitiadas y la economía frenada, con la cara visible de una crisis política que ya lleva semanas. Veíamos que habían muchísimas manifestaciones y tiene que ver justamente con claramente lo que ha sucedido con el expresidente Evo Morales. Recordemos que tiene un pedido de captura. En su momento hubo una acusación muy fuerte respecto de que tuvo un hijo con un adolescente de 15 años. Él no se presentó a la justicia en ese momento, tampoco quiso hacer la prueba de paternidad, sí la ha reconocido, pero esto ha generado mucho ruido desde el gobierno que ha asumido en noviembre. Ahora son muy pocos meses y hay una inestabilidad importante. Esto de que está totalmente sitiada significa que no pueden entrar ya remedios, bueno, las aberturas de estación, así que está muy complejo la situación en Bolivia, y hay que ver que, y Evo Morales por supuesto no da la cara, no puede salir porque si no va a ser capturado, pero están los defensores de Evo Morales y los que están a favor del gobierno. Hay algo que llama la atención, que ustedes se acuerdan de UNASUR, que antes tenía una institución fuerte con los países de América del Sur, no está pasando ahora, y también preocupa porque hay, digamos, hay crisis en Perú, recordemos que tenemos las elecciones, también ahora en Bolivia, y el resto de los países parece como si se mirara por al costado. Y eso es complejo, así que lo vamos a analizar mañana con el licenciado Leonardo Gioja. Si nos metemos de lleno ya en las noticias de nuestro país a nivel nacional, lo que vamos a ver es, bueno, que en un ratito lo vamos a hablar con Marcelo, le vamos a preguntar. La UIA recibe a Caputo y le pedirán un RIGI industrial. En el plano económico, la Unión Industrial Argentina recibe al ministro de Economía, donde los que están familiarizados con el RIGI, se acuerdan que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, hasta ahora se aplicó principalmente a sectores como el energético y el minero. La industria quiere su propio RIGI, un esquema con las mismas ventajas: estabilidad fiscal, acceso al crédito y condiciones claras para invertir. Por otra parte está la agenda presidencial del presidente Javier Milei, que recordemos que ahora vamos a preguntarle a Pablo Salinas. Hay una interna que se ha desatado por justamente el fin de semana acerca de unos tuits entre Santiago Caputo, Martín Menem, y lo que vamos a preguntarle a Pablo es qué pasa en esta situación, pero qué pasó con el presidente. Hoy arrancó con su agenda normal y fue a dar clases a la Universidad de San Andrés, universidad privada. Recordemos que la semana pasada tuvimos las marchas universitarias en pos de la universidad pública. El presidente elige dar una clase de macroeconomía a alumnos de una universidad privada, con un dispositivo muy fuerte en seguridad. Estuvo hoy a la mañana, a las 9 de la mañana, hasta las más o menos 11:30 de la mañana en la Universidad de San Andrés, donde, bueno, la prensa tampoco tuvo acceso. Fue una clase cerrada, calculo que habrán habido entre 30 y 50 alumnos, no más que ellos. O sea que también le vamos a preguntar a Pablo. ¿Se acuerdan que Alberto Fernández en su momento era muy cuestionado porque seguía dando clases, siendo presidente de la Nación, clases en la Facultad de Derecho? El presidente dio una clase, se dio el gusto de una clase en una universidad privada, San Andrés. También vamos a ver, bueno, que mañana justamente arranca en la provincia de San Juan el programa Garrafa Hogar San Juan. Vamos a ver unas plaquitas, así vamos a ver la fecha. Cerramos con una noticia que le importa a mucha gente de nuestra provincia. Mañana empieza justamente el programa Garrafa Hogar edición 2026, impulsado por el gobierno de San Juan. La idea es doble: por un lado, ofrecer precios muy por debajo del mercado para que los sanjuaninos puedan acceder a este producto básico, y por otro, garantizar garrafas seguras, precintadas, que cumplan con todos los protocolos, que una garrafa en mal estado puede ser un accidente trágico. Así que ahí estamos viendo, bueno, los precios de la garrafa de 10 kilos de 20.000 pesos, garrafa de 15 kilos 30.000, los nuevos montos. Para que ahí se me complica, tenemos 10 kilos entre 30.000 y 40.000, desde 33.000 en zonas alejadas, y los 15 kilos entre 52.000 y 62.000 pesos, desde 48.000 pesos en zonas alejadas. Así que si vos tenés a tu vecino que no sabe, contale que esto comienza a partir de ahora, a partir del martes 19 de mayo. Bueno, ahí tenemos los diferentes departamentos en Rivadavia, los horarios, las direcciones, está el cronograma de los distintos departamentos para que sepas dónde podés acceder.
Una muy buena noticia que la gente estaba esperando. Estos han sido los títulos de Siempre con Vos. Y ahora les mostramos una de las empresas que hacen posible este proyecto. Que nada se te escape. Cada palabra, cada momento importa. Barbieri Audiología, representantes de Audífonos Widex. Recibimos obras sociales y ahora también PAMI. Como todos los lunes lo tenemos a nuestra analista política, digamos, que nos hace el análisis de la política nacional, estrella, porque está en todos los medios, pero es nuestro querido amigo Pablo Salinas. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Angie? Muy bien, gracias por recibirnos, por estar, por ser parte del equipo de Siempre con Vos. Pablo, arranquemos con la interna que el lunes pasado empezamos a plantearla y a tocar un poquito de lo que estaba pasando, pero la interna libertaria, al menos en estos días, es como que, no sé si ha escalado de alguna manera estos mensajes que luego se han replicado por tuit entre Santiago Caputo y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, que puso un link sin darse cuenta, pues tuvo que dar explicaciones. ¿Qué está pasando? Sí, está pasando que hay para analizarlo más allá de estas noticias y estas comunicaciones bastante polémicas algunas sobre supuestamente que escribió Martín Menem o alguien cercano a Martín Menem, tanto del presidente, su hermana, como de otros miembros del gabinete. Lo que no está claro cuáles son las relaciones de poder dentro de ese gabinete, y cuando ahí está cuando ocurre este desorden, bueno, pasan estas cosas y entonces todo empieza a desalinearse y a comportarse de una manera que no debería en tanto un poder ejecutivo y en tanto la gestión de un país. Entonces, si vos tenés un jefe de gabinete que está cuestionado tanto en la opinión pública como también por sus propios compañeros de gabinete, ya tenés un problema. Si vos tenés un presidente de la Cámara de Diputados que cree que es una buena idea, si esto se comprueba que es así, ¿no? Tener cuentas anónimas en la red X y postear las cosas que posteó, o el propio asesor presidencial Santiago Caputo, que cada tanto va cambiando de cuenta en cuenta quién es, también para dar mensajes elípticos que van en línea con la interna, y lo que tenés es un problema grande en gente que tendría que tener 24 horas su cabeza dedicada a gobernar un país. Y que además, también otra cosa que veíamos es que si bien Karina Milei es una de las defensoras acérrimas de Adorni, en el último tiempo no estaba, al menos no se siente tan, digamos, que lo acompaña tanto a Adorni. Y en este caso, también se empieza a ver, podemos decir que la figura de Karina Milei, tan fuerte que venía hasta ahora, empieza a resquebrajarse un poquito dentro. Lo que ocurre con la figura de Karina Milei es que ya dos personas muy cercanas a su círculo le han traído problemas al gobierno, Adorni y Martín Menem. Bueno, eso te afecta, por supuesto que te afecta. Hay que ver cuánto tiempo perdura esta situación, hay que ver, yo no creo que ocurra nada con el presidente de la Cámara de Diputados, pero habrá que ver cuál es el grado de influencia que pueda tener de aquí en adelante en esa mesa política que se reúne todas las semanas. Y también cómo le impacta esta situación a su primo, que es una especie de monje negro detrás de Karina Milei, estoy hablando de Lule Menem, y si también eso va a afectar o no a la performance del gobierno. Ahora, mientras está pasando todas estas internas que claramente son cada vez más fuertes, y si bien empieza un ruido interno, pero al menos, digamos, que Santiago Caputo lo haga tan público, se notaba esta interna. En ese marco que uno espera que el presidente, por lo menos, viste, cuando el padre reta a los hijos y dice, bueno, chicos, basta, córdenla, hay que gobernar, vamos a temas más importantes. En este esquema, el presidente sigue con su agenda y hoy elige la Universidad de San Andrés para dar una clase de macroeconomía. ¿Cuál es la lectura que se hace al respecto? Si yo fuera malo, podría decir que hay un riesgo de albertización en Milei, porque también el expresidente Fernández usaba ir a dar clases mientras era presidente de la Nación. Bueno, creo que hay intentos por parte de la comunicación de gobierno de cambiar el eje de la conversación pública y de mostrar a Milei de alguna manera en otros aspectos más tranquilo. Se lo vio al presidente en sus últimas apariciones mediáticas muy nervioso, muy exaltado,
y creo que hay un intento de cambiar ese perfil nuevamente y moderar esta imagen, porque todavía falta mucho tiempo en la gestión de este propio gobierno y no pareciera ser una gran estrategia desde un lugar de debilidad, con esto que hablamos del gabinete, con lo que hablamos de la economía, de seguir actuando como si nada de todo esto estuviera pasando. Ahora, justamente lo decía yo al principio, que se le cuestionaba eso a Alberto Fernández cuando, siendo presidente, iba a dar clases a la UBA como si nada, y uno decía, pero a ver, sos presidente, es lo mismo. Acá el presidente de la Nación se dedicó 2 horas, que más o menos arrancó a las 9 de la mañana a la clase en la Universidad de San Andrés, hasta las 11 y pico. Más el traslado, obviamente, que uno, sí, no, yo no sé si ahí se fue a la Casa Rosada, pero si fue a Casa Rosada tenés más o menos unos 40 minutos si fuera en auto. Ahora, uno se pregunta, digo, ¿no es también simbólico que el presidente de la Nación vaya a una universidad privada, una de las universidades privadas más caras del país, cuando en definitiva la semana pasada hubo una marcha multitudinaria en pos de la ley de financiamiento universitario? Digo, ¿son las dos caras de la moneda? Sí, y te agrego más, dentro de lo simbólico, que coincido con tu lectura, fue a la clase que da regularmente otro ministro del Ejecutivo, que es Federico Sturzenegger, que nosotros hoy teníamos en un espacio áulico a un ministro y al presidente de la Nación, más todo su aparato de seguridad y de protocolo, dedicado a una clase para una determinada cantidad de alumnos, pero no deben ser más de 40, 50, porque estamos hablando de una clase de posgrado. No tengo nada en contra de eso, no me parece mal. Lo que ocurre es que hay una cantidad de problemas en el país bastante más importantes que la educación superior de personas determinadas, de una carrera determinada. Ahí es donde flaquea el argumento, y claro que pareciera ser también algo no inocente, así como en el boletín oficial un día antes de la marcha universitaria hubo un recorte a la educación superior, que ahora el presidente vaya a una universidad privada a dar una clase. Pero bueno, va en línea con su argumento desde la campaña en adelante y con lo que el presidente piensa, evidentemente. Y también hablando de internas, salieron, digamos, carteles, es Axel, Milei. Y se hablaba también, te escuchaba justamente en una radio que hizo una nota, está impulsada por una interna, porque se ve una interna también dentro del peronismo. Ahora, los que, digamos, promulgan esta interna son los sectores más, te escuchaba vos, los sectores más cercanos a Axel. Uno no lo entiende esto. Sí, ideológicamente es inescindible Kicillof de Cristina Fernández de Kirchner, y ese va a ser uno de los principales. Si es que el gobernador quiere diferenciarse de Cristina Fernández de Kirchner, va a tener el principal problema, lo va a tener ahí, porque hay que explicarle a miles, cientos de miles de personas que ya no son lo mismo. Las críticas vienen de sectores cercanos a la expresidenta también. Vuelvo al punto, tienen el mismo discurso, es muy apenitas diferente por el momento el discurso en un montón de temas que son medulares para la comprensión política argentina. Entonces no se interpreta bien eso, así como tampoco interpreto, lo digo desde el plano analítico siempre, que sea un buen timing, un buen momento estar a más de un año del cierre de frentes electorales jugando el nombre de una candidatura. Los últimos nombres que se jugaron de los que iban a ser presidenciables en los últimos años en Argentina, ninguno ganó. No sé si es la mejor idea dentro del laboratorio de campaña de Kicillof exponer tanto esa candidatura a presidente cuando falta tanto para que esa candidatura se cristalice. Tal cual, tal cual. Y si nos metemos con el voto joven, hay un informe que has hecho vos y que has publicado justamente en la Red X, muy interesante. ¿Cómo viene? ¿Cuántos son los jóvenes que votarían en el 2027? Bueno, en el 2025 estuvieron habilitados para votar, aclaración, voto joven en tanto 16 y 17 años, ¿sí? Estamos hablando específicamente de esas dos edades. Sí. Votaron más de 1 millón de chicas y chicos a lo largo de todo el país, o mejor dicho, no votaron, podían votar. Lo que se puede esperar en el crecimiento del padrón en 16 y 17 años es que esto esté más cerca de 1.500.000 para la elección del año que viene, más o menos en esos números. 1.400.000 por ahí. Lo que ocurre, lo que primero tenemos que saber, que es un voto que no es obligatorio. Así como los mayores de 70 años tampoco están obligados a ir a votar, estos jóvenes de 16 y 17 años tampoco están obligados. Punto fundamental para entender el ausentismo y el presentismo en su comportamiento. Sí. En segundo orden,
hay como un mito instalado de que no votan los jóvenes. Bueno, no es tan cierto, porque los números de presencia en la última elección se han acercado al del padrón total, con lo cual en términos de distribución, seas joven o no, el hecho de votar o no te lo da la edad. Claro. En tercero, llama la atención, menos en la ciudad de Buenos Aires, que es el único distrito donde esto que voy a decir no ocurre, votan más mujeres que hombres en el resto del país, salvo en la capital federal. En el resto de las provincias son más las mujeres jóvenes que van a votar que los hombres jóvenes que van a votar. Eso me llamó la atención, lo que justamente en Capital Federal que no sean tanto las mujeres. O sea, a nivel país, en su mayoría, son más las mujeres que votan más que los varones. Estamos hablando de esta franja etaria. Correcto, exactamente. No me sorprende, no me llama la atención, pero me parece que hay trabajo por hacer para los campamentos de campaña en este sentido. Cómo incentivar el voto joven y a su vez cómo lograr que tanto mujeres como hombres voten de manera igualitaria en el mejor de los casos. Porque si bien estamos hablando que en total del padrón el voto joven es el 3,2% del padrón total nacional, la proporción de la elección próxima va a ser un poquito mayor, sí, por una cuestión de cómo crece la población en Argentina. En elecciones parejas pueden ser un elemento que las termine definiendo, ese comportamiento de los jóvenes electores. Cuando hablo de elecciones parejas, invito a todos a que recordemos que el balotaje del año 2015, donde Macri se impone al candidato Scioli de ese momento, la diferencia fue de un 1,5%. Sí. Estamos hablando que la diferencia fueron 2 padrones de voto joven juntos. Entonces, si vos tenés una elección pareja, tenés que prestar atención a todas las edades y tenés que recurrir a todas las estrategias. Importante eso. Digamos, ¿y en cuáles son las provincias donde pesa más el voto joven? Pesa más en Misiones, tiene mayor proporción de jóvenes que votan y pesa menos en Ciudad de Buenos Aires, si no recuerdo mal. Hay una enorme diferencia ahí entre los jóvenes que votan y los que no votan, y después su comportamiento, tanto hombres como mujeres como por provincias, es bastante dispar, pero generalmente tienden a votar más las provincias del norte de nuestro país, y aquellas que están en el centro y en el sur tienden a votar menos. Y en este caso, ahí vemos el ausentismo justamente y la participación. ¿Vos crees que hay algunas causas por las cuales en algunas se vota más que en otras? Hay que buscarlas porque realmente está bastante repartido. Si dejamos esa placa un segundo que estoy viendo ahí, fíjate que tenemos muchos ausentismo en Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Fe. Sí. Dispar, o sea, un poco de norte y bastante del centro y sur. Y participan más Tucumán, Santiago del Estero, Formosa y Catamarca. Bien marcado que en el norte tenés mucha más participación electoral. Habrá que hurgar un poco más en cada una de las culturas políticas de esa provincia, y diría yo hasta en los programas formativos de las escuelas, porque evidentemente hay un trabajo por hacer ahí, principalmente en aquellos distritos donde los jóvenes no están votando. Muy interesante. Yo calculo que, digamos, los políticos que ya quieren estar, digamos, en campaña, digamos, algunos que se han lanzado, otros que están con ilusiones, deberían prestar mucha atención a esto y cómo trabajarlo. Ahí vemos que, por ejemplo, San Juan no tenemos ni ausentismo ni mucho presentismo. Sé que no sé si no se ha medido, pero digo, a tener en cuenta, porque los jóvenes, digamos, como vos planteaste, en ese margen, digamos, en su mayoría votan. Así que... Y quizás... Sí, principalmente en estas provincias, no nos olvidemos que el año que viene tenemos muchas elecciones ejecutivas y hay muchas provincias que han adoptado también para su propia elección el voto joven. Bueno, aquellas que la tienen deberían como hacer un doble clic aquí, no digo en este informe, digo a la problemática en general, para meterse y ver de qué manera también obtienen votos de las chicas y los chicos que todavía están en la secundaria. Igual también deberían hacer clic ahí en el informe y seguirlo Pablo Salinas en X, que están muy buenos sus informes. Muchísimas gracias, como siempre, Pablo. Nos vemos el próximo lunes. Un gran abrazo, muchas gracias. Te mando un beso grande. Nosotros le mostramos una de las empresas que hacen posible este proyecto. Hoy en día es importante estar más protegidos que nunca. Es por eso que trabajamos con más de 18 compañías y somos líderes en el mercado asegurador. Tenemos las coberturas más completas para proteger tu vida, tu salud, tu familia y tus bienes personales. Asegura con nosotros. En Broker Andino sabemos el valor de las cosas. Hoy tenemos el orgullo de presentar
a una sanjuanina, porque es nuestra, digamos, trabaja mucho en Mendoza, pero es sanjuanina. Y tenemos que conocer estas personas, estas profesionales, porque muchas veces uno cuando tiene alguna enfermedad quiere o dice que quiere atenderse en Buenos Aires, y en San Juan y en Mendoza ella atiende. Está con nosotros la doctora Sofía Tejada Rico. Ella es hepatóloga, especialista en hepatología y trasplante hepático, y forma parte del Centro de Trasplante Hepático Santa Isabel de Hungría en Mendoza. Y vino para hablar de un tema fundamental y muy importante que tiene que ver con las enfermedades relacionadas al hígado, que poco sabemos. Además doy fe porque soy paciente de ella también. Así que muy buenas noches, Sofía, un placer tenerte acá en Siempre con Vos. Muchísimas gracias, un placer y muchas gracias por la invitación. Contanos primero, ¿cuántas veces atendés en San Juan? Estoy atendiendo los lunes en Clínica El Castaño. Clínica El Castaño, o sea que, bueno, ahora digamos, vamos a escucharlo y lo vamos a ir repitiendo para que sepan, pero los lunes justamente en la Clínica El Castaño está. ¿Cuáles son las enfermedades hepáticas más comunes quizás, pero que más desconocemos? Mira, últimamente el valor, o sea, el número que viene creciendo de enfermedades asociadas al hígado es todo lo que tiene que ver con lo metabólico, con el hígado graso y el consumo de alcohol. Si bien hace unos años, en realidad, el número más alto eran las hepatitis virales, con el transcurso, del avance de la medicina, eso hemos ido logrando de a poco disminuir el número de pacientes con hepatitis B y hepatitis C, y el auge mayor hoy en día es todo lo que tiene que ver con hígado graso e hígado con enfermedad por alcohol. Cuando hablas de hígado graso, porque en realidad uno puede pensar, y a mí me pasó, cuando me lo nombraste yo dije, pero ¿cómo hígado graso? Uno entiende que lo tiene aquellas personas que quizás están más excedidas de peso, del peso corporal que deberían tener por el cuadrito ese que hacen ustedes. ¿Qué es el hígado graso? El hígado graso es cuando se deposita grasa de más en el hígado. Esto puede aparecer y se asocia mucho a el aumento, de peso. Mientras más grasa abdominal y más perímetro abdominal, más posibilidades hay de desarrollar hígado graso, al sedentarismo, a la mala alimentación. Eso es lo que venimos viendo mucho con el aumento de la obesidad, que hoy en día es una epidemia. Mientras más, peso tiene uno y más alteraciones metabólicas, insulinoresistencia, problemas de colesterol, etcétera, esto se asocia a que se deposite más grasa en el hígado. Todo un círculo vicioso, ¿no? Porque mientras más, sobrepeso tiene uno, más sedentarismo, peor alimentación, mayor insulinoresistencia y, obviamente, más riesgo de distintas enfermedades, ¿no? No solamente el hígado graso, sino también enfermedades cardiometabólicas, ACV, infartos. Cuando hablas de la insulinoresistencia, que también, son temas que me tocan de cerca y que hasta que uno no las escucha o no te pasan, las desconoces. ¿Qué es? La insulinoresistencia básicamente es que nuestro cuerpo, no secreta la suficiente insulina, o hay insulina pero no se puede utilizar de forma adecuada. Entonces, la glucosa, que es el motor, el combustible que nosotros tenemos para que nuestras células y nuestros órganos funcionen, no se puede utilizar de forma adecuada. Entonces, al no poder utilizarse de forma adecuada, el páncreas empieza a aumentar más la secreción de insulina, y eso justamente lleva a un círculo vicioso de más producción de ácidos grasos y mayor problemas metabólicos asociados a eso. ¿Cuándo te das cuenta que tenés la enfermedad de insulina resistencia? Porque además sería también, se lo considero como una etapa previa a la insulina dependencia si no lo tratás. Hay una mamá que te está escuchando y dice, bueno, a ver, ¿qué tengo que tener en cuenta para saber si mi hijo o mi hija lo tienen? Porque uno desconoce. Mira, muchas veces pasa que hay síntomas que son muy inespecíficos, cansancio extremo, pueden haber molestias gastrointestinales. El tema es el chequeo. Yo creo que lo fundamental acá es que más allá de que uno tenga ciertos síntomas, es tener los controles periódicos suficientes, ir al médico, hacerse laboratorios, controlarse, sobre todo los pacientes que tienen antecedentes familiares y antecedentes personales, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que tenemos una mamá, un papá con antecedentes de diabetes, de problemas de tiroides, de hipertensión, o otros familiares alrededor. Bueno, es importante que, por más que nos sintamos bien, hagamos una consulta. O sea que, por ejemplo, si bien hay un análisis específico de la insulina resistencia, cuando te lo pide el médico, y esto es un llamado, de atención a las obras sociales, no te lo reconocen, porque lo que te plantean es que no es insulino dependiente. No, justamente hay que ver si no es insulino resistente. O sea que las obras sociales no te reconocen ese análisis. Sí, muchas veces nosotros, hay varias cosas que
vamos, digamos, evaluando en base a cada paciente, ¿no? Por ejemplo, lo que es el dosaje de insulina no lo hacemos en todos los pacientes. Eso, bueno, por ahí lo conoce más el endocrinólogo, pero la realidad es que nosotros vamos valorando a cada paciente en particular y vamos definiendo qué es lo que necesita. Y sí es verdad que muchas veces, bueno, tenemos que pedir, digamos, un extra a la obra social o mandar algún justificativo, obviamente, para ciertos dosajes de algunas cosas que necesitamos para estudiar de forma más completa al paciente, ¿no? Porque, como te digo, muchas veces pasa que nosotros nos quedamos con ciertos valores y nada más, y hay que ampliar los estudios, ¿no? Porque, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico en la mujer está muy asociado a la insulinoresistencia, a todo lo que es el síndrome metabólico, hipertensión, hígado graso, dislipidemia, y muchas veces eso queda, ¿no?, como dando vuelta, y no lo estudiamos lo suficiente. Entonces, son cosas que, si bien vamos evaluando puntualmente con cada paciente, yo creo que todos los los profesionales de la salud tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? y pedirlo y estudiarlo. Además, a mí me gusta, digamos, porque vos haces un estudio completo cuando tenés el paciente y vos decís, pero además me pedís análisis que vos decís, ¿de qué se trata? Yo tuve que googlear lo que estabas pidiendo porque no tenía ni idea, pero qué importante que es. Cuando hablas de un trasplante de hígado que a uno le da pánico, o sea, digo, uno escucha... puede llegar a ser o puede llegar a necesitar un trasplante de hígado. ¿Cuál es el principal obstáculo que el paciente encuentra frente a esto? Bueno, eso es, la verdad que es muy interesante, porque la realidad es que no es solamente el paciente el obstáculo, sino también a veces nosotros los médicos. Yo creo que hay un tema también de desconocimiento, que por suerte el INCUCAI lleva mucho tiempo trabajando en esto y ha mejorado muchísimo todo lo que es la educación a nivel de trasplante. Pero hay un tema de desconocimiento de justamente este miedo a que si me trasplanto es algo, obviamente es grave, porque significa que el órgano que te vamos a colocar es un órgano que no está funcionando, o sea, necesitamos colocar un órgano nuevo, pero la sobrevida del trasplante es muy buena. Por supuesto que significa tener medicación de por vida, y controles obviamente estrictos, pero el trasplante cura enfermedades y salva vidas. Eso es lo fundamental que creo que tiene que quedar digamos, en la cabeza de la población, y en los profesionales de salud es no tener miedo y derivar de forma oportuna. Nos pasaba mucho tiempo con el tema del consumo del alcohol. Había mucho tema con esto de que, bueno, si consume alcohol, el paciente no es candidato a trasplante. Y eso no es así. O sea, la realidad es totalmente distinta. Son pacientes que se curan, que se salvan, son pacientes que son dignos de llegar a trasplante igual que cualquier otra enfermedad. Entonces, es muy importante esto, y es lo que insistimos mucho nosotros desde el centro de trasplante, que los médicos de distintas clínicas no tengan miedo de derivar, no tengan miedo de levantar el teléfono y consultar. Por supuesto que hay pacientes que no se van a poder trasplantar, hay otros que sí, pero esta decisión de sí o sí no se toma en conjunto. No la toma un solo médico, no digo yo sí o no, lo decimos con un conjunto de profesionales de todas las áreas, desde el cirujano hasta nosotros los hepatólogos, un cardiólogo, un neumonólogo, o sea, trabajadores sociales incluso. Formamos un equipo muy extenso que estamos detrás y que decimos, bueno, este paciente sí o no. Y la gente tiene que perder el miedo, porque la realidad es que es una vida nueva, es realmente volver a nacer. Qué importante que esto que acabas de decir, que un equipo interdisciplinario toma la decisión, digo, porque quizás del cliente nos está escuchando y quizás hay alguno que está en esa situación, ya sea él o, digamos, o algún conocido o un familiar, y la verdad es que uno siempre tiene la idea de que si te pasa tenés que irte a Buenos Aires. O sea, uno lo escucha muchísimo esto. Andá a consultar con Buenos Aires, y que se sepa que hay un especialista en San Juan que atiende los lunes en la Clínica del Castaño, y que además este trasplante de hígado se hace en la provincia de Mendoza. ¿Acá en San Juan también se hace? Hígado en San Juan todavía no se descarta que eventualmente eso se pueda realizar, pero sí se hace, por ejemplo, renal acá en San Juan. En Mendoza hay 2 centros, que es el Hospital Central, que es la parte pública, y nosotros que somos el privado. La realidad es que, si bien es cierto que Buenos Aires tiene la mayor cantidad de centros, pero obviamente va asociado a la cantidad de población, ¿no? Obvio. Y obviamente hay centros que llevan muchísimo tiempo trasplantando y que tienen un conocimiento obviamente extremo, pero la realidad es que en el interior yo creo que es importante que seamos un faro para este tema, porque no todos los pacientes tienen la posibilidad de irse a Buenos Aires. Hay que pensar
que también cuando uno se va a trasplantar, no es voy, me colocan un órgano y me vuelvo a mi casa como si nada, conlleva un tiempo, una preparación, un control estricto, mudarse muchas veces a Buenos Aires, las familias cambian de empleos, de vida, entonces es importante que nosotros en el interior nos formemos y formemos redes. Yo creo que eso es lo fundamental, formar redes. Yo acá en San Juan, si bien vivo en Mendoza y viajo, tengo redes, o sea, tengo médicos a los cuales yo los llamo para mandarle un paciente para hacerle un control cardiológico, un oncólogo. Entonces, esa red se va formando, los médicos nos vamos, digamos, entre nosotros también formando, etcétera, y eso lleva a que la provincia crezca y el interior crezca. Hoy en día no es solamente Buenos Aires, Neuquén trasplanta Córdoba. Obviamente las provincias más chicas, tienen todavía mucho camino por ahí que recorrer. El norte pasa que no hay un centro de trasplante hoy en día activo, entonces generalmente terminan en Buenos Aires o Córdoba. Pero es importante esto de que hay centros que son externos, digamos, aparte de Buenos Aires, que reciben pacientes y que estamos a un teléfono de llamada. Porque la realidad es que esto es contactarnos, presentarnos al paciente. Y bueno, es un trabajo en equipo, ¿no? Porque incluso paciente que se manda a Mendoza no significa que vos como médico en San Juan lo vayas a perder. Al contrario, vas a estar en permanente contacto con nosotros y tu paciente no lo vas a perder. Yo creo que el mensaje que nos deja la doctora Sofía Tejada tiene que ver con esto. Fíjate, tejer redes. Pues la pregunta que te iba a hacer, que me la respondiste recién, es ¿qué le dirías a los médicos de cabecera? Digamos que muchas veces, y tiene que ver con esto, consulten, hablen, hablemos entre los médicos. Y la verdad que me gustó mucho el mensaje que le dejas a los pacientes, porque uno cree que un trasplante de hígado es como una etapa, no te voy a decir que es final, pero como una etapa de cierre, y vos lo estás planteando como una nueva etapa, Totalmente. como una nueva posibilidad. Es que es así, muchas veces está ese miedo, ¿no? Y obvio, son pacientes que llevan mucho tiempo con una enfermedad crónica, con dolor, con un montón de síntomas que son incapacitantes, pero la realidad es que cuando uno llega a esta etapa en donde decide, bueno, tu órgano la verdad que ya no está funcionando, necesitamos uno nuevo, es una nueva etapa, es una nueva vida, y es lo que yo siempre le digo a los pacientes, es prepararse como para correr una maratón. Bien. O sea, es lento, uno no puede largarse a correr 42 kilómetros de entrada, uno va a empezar de a poco, pero eventualmente llega. Y eso es lo importante, que obviamente sabemos que estamos muy cortos en números, que hay 7.000 pacientes inscritos en lista, de los cuales capaz que llegamos a la mitad a trasplantar. Eso pasa a nivel mundial, esto no es algo en Argentina, pero es importante que logremos la derivación en el oportuno, en el momento, no lleguemos tarde. Como médicos no lleguemos tarde a mandar al paciente cuando lo necesita, y uno como paciente preguntar, no tiene nada de malo preguntarle a tu médico que te está siguiendo, doctor, ¿usted qué piensa? Averiguarse. La verdad que me encantó porque nos dejaste muchos mensajes. Y recordamos, la doctora Sofía Tejada Rico atiende la Clínica El Castaño los días lunes. Eso tienen que directamente llamar a la clínica y te directamente, exactamente. Y no necesitas tener una enfermedad renal, sino quizás consultar porque te sentiste mal, te duele la panza. Sí, no hay ningún problema. Yo no solamente veo trasplante, vemos justamente hígado graso, enfermedades autoinmunes, enfermedades por alcohol. O sea, no hace falta ni siquiera una derivación. Uno puede sacar el turno. Y yo lo veo, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, y es sanjuanina, así que un orgullo para nosotros. Nos vamos a la primera pausa de Siempre con Vos, ya volvemos. En cada rincón, Telesol, somos todos Telesol, somos todos. Fabiana Cantilo en San Juan, sábado 30 de mayo, 22 horas, Teatro Sarmiento. Una noche cargada de rock, historia y actitud. 40 años de rock en formato trío. Fabiana Cantilo en San Juan. Anticipadas en entradaweb.com y boleterías del teatro. Invita JC Producciones.
Ya empezamos una nueva etapa de una obra clave, el tendido eléctrico entre Ullum y Albardón. Con la llegada de los postes, avanzamos en una nueva línea que fortalece el sistema eléctrico de toda la provincia. Este trabajo se complementa con la ampliación de las estaciones transformadoras de Solar Ullum y Albardón Chimbas, que van a permitir sumar más energía renovable y acompañar el crecimiento de las energías limpias en San Juan. Más energía para producir, para crecer y para mirar al futuro. San Juan Gobierno. La hinchada ya lo sabe. Señor González te lleva a Nueva York a ver la final del Mundial. Viví el Mundial con Señor González. ¿Cómo se hace? Tenés que adquirir un 0 kilómetro o usado. ¡Fácil! ¿Qué más? Suscribir o adjudicar un plan de ahorro y adherís gratuitamente al Club de Amigos Señor González. La hinchada ya lo vive. ¿Cómo me informó? Bases y condiciones en www.toyotasanjuan.com.ar. Patea fuerte y al medio. Venía, Señor González, que te lleva a la final del Mundial. Señor González, concesionario oficial Toyota en San Juan. ¿Ya tenés el regalo ideal? En Salomón, Tintero y Lapicero te aconsejamos y brindamos las mejores sorpresas para su día. Agendas, bazar, regalería, artística y mucho más. Para tu oficina, lo mejor. Áurea, Medicina Estética y Spa. Es el único centro médico especializado en wellness, armonización facial, estética dental y cosmética médica en San Juan. Avenida Libertador, 2337 Oeste. Reserva tu turno al 264-577-6540. Áurea, Medicina Estética y Spa. En cada casa, en cada rincón, Teleson. Somos todos. Estamos como todos los lunes con nuestro querido amigo el doctor Marcelo Alauz en el segmento de economía. Buenas noches, Marce, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? Un poco tema? fresquito la semana. ¿Está fresquito? Sí, está lindo. Pero viste que ayer ya empezó a subir la temperatura, así que, y ahora, digamos, y viene en baja. Traes un tema sumamente interesante que tiene que ver con justamente población, demografía, digamos, los hijos, así que, pero no voy a decir nada, vamos a ir mostrando las placas, me voy a quedar calladita la boca porque si no me retan. Yo creo que vamos a hablar más de demografía que de economía, pero bueno, obviamente vamos a ver los impactos. Sí. A ver, miren, esta es una serie desde el año 1950 hasta la actualidad del número de hijos por mujer. ¿Está bien? Esta es la tasa global de fecundidad que se llama. Sí. Que llegó a un pico de casi 3,5 allá por la década del 70. Sí. En el 50 estaba más del 3 y hoy está a menos de la mitad. Es decir, hoy hay 1,5 hijos por mujer respecto de el año 1950 que habían más de 3 hijos por mujer. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Que la tasa natural de reemplazo sería que cada mujer tenga 2 hijos. Obvio. Bueno, no estamos pasando. reemplazando. O sea, estamos por debajo de la tasa de reemplazo en lo que es la cantidad de hijos por mujer. Por mujer. Después, si querés, discutimos cuáles pueden ser las causas de esto. Pero este es un dato... Me vas a dejar preguntar después. Absolutamente. Pero este es un dato concreto, digamos, ¿no? Y fíjense cómo se aceleró. La a partir caída. del 2000 se aceleró la caída de la cantidad de hijos por mujer, ¿no? Vamos a la otra placa, que tiene que ver con el otro lado de la cosa, ¿no? Que es la esperanza de vida al nacer. Sí. Fíjense que en los años 50, el total de la población tenía un poquito más de 60 años, es decir, cada bebé que nacía, la esperanza de vida, en la vida promedio de esa persona era 60 años. En los hombres, que la línea amarilla, más baja la esperanza de vida, y en las mujeres siempre más alta la esperanza de vida. ¿Está bien? Porque nos cuidamos más. No sé por qué, pero es más alta la esperanza. Bueno, estos picos para abajo es la pandemia. Pandemia, que bajó la esperanza de vida al nacer por la pandemia. Pero fíjense cómo ha ido cambiando o cómo ha ido creciendo la cantidad de años que cuando un bebé nace esperamos que viva. Hoy estamos, digamos, en el año 2030, que falta muy poquito, las mujeres van a tener casi 80 años de esperanza de vida.
y los varones van a tener un poquito menos de 75. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la gente vive más. Claro. Cada vez vive más y por lo tanto, quien nace, esperamos que viva más hoy que en el año 50. De hecho, escuchaba un informe que dicen que los bebés que están naciendo este año tienen una esperanza de vida de los 110 años, 120 años. Digo, una locura. O sea, ya no estamos hablando de 80, 100. Digo, hoy ya vemos muchas personas que llegan a los 100 años. Bueno, esta es una proyección que es teórica, pero es probable que esta proyección cambie, porque avanza tanto la ciencia y sobre todo la salud, que es muy probable que esto nos quedemos cortos con estas proyecciones, ¿no? Entonces, pocos bebés nacen y la gente cada vez vive más, ¿no? Son dos cosas que hacen a cambiar la estructura demográfica de una población. Veamos la última placa, que es para mí la más interesante. Es la que con la que nos deprimimos. Esta es la más interesante de todas, que, fíjense, la línea azul es la cantidad de gente de Argentina desde el año 1950 y la proyección hasta el 2100. Fíjense que a partir del año 2035 más o menos, no, un poquito más, 2045 empieza a caer la población argentina, según las estimaciones demográficas. Y fíjense, los mayores de 60, que es la línea amarilla, cómo empiezan a tener más preponderancia en el total de la población. Claro. Si en el año 50 los mayores de 60 eran un 10% de la población, estimamos que para el 2100 va a ser un poquito más del 40% de la población. Y esto tiene mucho, pero mucho impacto en la economía. ¿En dónde? En los mercados laborales, en la salud, en la educación. Por ejemplo, si uno se pone a pensar, hoy los gobernantes tendrían que estar pensando en crear escuelas cuando casi no hay chicos, o empezar a ocupar a la gente grande. O empezar a ocupar a la gente grande, o hacer hospitales, porque esto tiene mucho impacto en la salud. Por supuesto. Esto tiene muchísimo impacto en la economía, porque por lo general las personas mayores no tienen tasa de ahorro, no ahorran. Como es poco el horizonte de vida, todo lo que consumen, todo lo que ganan, lo consumen. Y si una economía no tiene ahorro, no tiene cómo financiar la inversión para crecer. Claro. Las personas mayores tienen por lo general mucha más baja productividad laboral que las personas de 40, 30 años. Entonces, las personas mayores que van a ser las muy importantes en la estructura poblacional, con baja productividad y poco ahorro, imagínense el impacto que puede tener eso en la economía. Ahora, como economista también te planteas, por ejemplo, a ver, que ya en algunos países se está hablando de extender la edad de la jubilación. Porque digo, si vos hoy estás teniendo cada vez más pasivos, menos jóvenes, que además los jóvenes productivos son los que mantienen a los pasivos. Y pero hoy una jubilación mínima, ¿de cuánto hablamos? 350.000 pesos. Bueno, a ver, ya no hay... Los sistemas de jubilación históricamente fueron lo que se denominan sistemas contributivos. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que trabaja contribuye para financiarse cuando él se retira su jubilación. Y la persona que mientras él está trabajando, está jubilado, se financia con esa contribución. Ya hoy, las contribuciones de los activos, aún en los países del primer mundo, no alcanzan a financiar los pasivos. Con lo cual, el Estado tiene que acudir a otro lado, no al mismo sistema, sino a los impuestos, para financiar los pasivos. Con lo cual, los sistemas previsionales, tal como los conocimos, sistemas contributivos, están dejando de ser contributivos. Y obviamente es casi imposible sostenerlos aún con impuestos. Entonces empiezan a barajar estas cosas de, bueno, extendamos la edad de jubilación, que las personas mayores trabajen. Y económicamente se puede analizar, para que lo veamos el lunes que viene, cuáles serían las causas de la baja natalidad. Estaría muy bueno. Lo vamos a hacer porque tenemos algunas ideas. Ahí está. Hay algunas ideas, digamos, de... A ver, sí, lo hagamos el lunes que viene, si no, no vamos tanto. Ahí está, el lunes que viene. Entonces, quédate conmigo, así cerramos ya. Vení conmigo acá. Nosotros tenemos mensajitos. A ver, tenemos tiempo para un solo mensajito. Contanos, Colo. Así es, Angie, nos han llegado varios mensajitos, pero como vos decís, nos quedamos sin tiempo, así que vamos a leer un solo mensajito por el momento. Dice, buenas tardes, hoy día de queja quisiera expresar que 3 veces realicé el pedido del servicio de la Municipalidad de la capital para retirar escombros, siendo que estoy al día con la tasa municipal.
Muchas gracias, disculpen. No, disculpen no. Nada. Acá agradecidas por los mensajitos también. Muchísimas Momento de gracias. quejas. El resto de los mensajitos los vamos a pasar mañana. Está bueno que si tenés una queja así formal, digamos, mostrarle con una foto, si es más gráfica. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Marce. Ya tenés tarea para el lunes. Ya Nosotros tenemos tarea. el domingo nos mensajeamos con Marce. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 20 horas por la pantalla que más brilla en San Juan, Telesol.